Perdón, bueno, estaba chequeando lo del capítulo 20. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que ya han visto del 20. Básicamente 4 personas han visto recursos, los demás pues ni uno tan solo. No, bueno, voy a ver qué puedo comentar más del 20. Bueno, imaginemos tengo una esfera. Bueno, ¿y ahora qué pasa con esto? Antes me las arreglaba, ahora no. Bueno, ahí. La esfera es un material magnético y supongamos que la magnetización me es dada como dato. Imaginemos que es así, ¿no? Es decir, que hay un vector dentro de esa esfera, hay un vector de magnetización que es igual a variable, digamos, r cuadrado en dirección de r. La esfera de radio A, es decir, es solo el material, ¿verdad? El material magnético es el material que está dentro de la esfera. Fuera de la esfera es vacío. Entonces, lo primero que podrían preguntar es cuáles son las densidades de corriente de magnetización. Bueno, recordemos que cuando se tiene una magnetización, el Jm, la densidad de corriente volumétrica de magnetización, es igual al rotacional de m.
Creo que eso fue lo que pude comentar en el capítulo anterior. Y luego, pues hay que calcular el eje rotacional, independientemente de qué sistema de coordenadas esté. Particularmente si ya el campo está en coordenadas esféricas, pues se usa la expresión del rotacional en coordenadas esféricas. La voy a poner en pantalla. Entonces, en este caso debemos calcular el rotacional de un vector que tiene componente únicamente en R. Ojo con eso. Entonces, si vemos la expresión aquí, piden, o sea, componente phi no hay componente teta, no hay componente phi. En la componente R hay, pero no varía con respecto de phi. La componente R hay. Perdón, creo que... sí. La componente R hay, pero no varía con respecto de teta. Y componente teta no hay. Entonces, en este caso, analizando pues las derivadas y las componentes que no hay, pues la conclusión inmediata es de que el rotacional es cero. Verificando otra vez, phi no hay, teta no hay, R no varía con phi no hay, teta no hay, R no, ok. Ahora, ¿cuál sería la expresión para el caso M? ¿Cómo encontramos caso M? Eso lo comenté en la clase anterior. Recordemos que esto es hasta cierto punto análogo a lo de las densidades de carga ligadas que se tenía en el caso de dieléctricos. En el caso de dieléctricos era una divergencia y un producto punto. En el caso de materiales magnéticos es un rotacional y un producto cruz. Ahora, ¿el producto cruz de quién? Producto cruz de la magnetización y el vector normal. Ok. Entonces sería la magnetización y el vector normal. Pero claro, normal unitario, evaluado en la superficie, ¿no? Porque es... Entonces, en este caso, recordemos que los vectores normales, cuando se tiene una superficie cerrada, van hacia afuera. Entonces, el vector normal sería R. El vector normal sería R. Y entonces aquí sería M, que es R cuadrado en R, cruz el normal, que es el R unitario, evaluado en la superficie, que es R igual a A, eso sería 0.
Entonces, es un tipo de magnetización bastante particular que no produce densidades de corriente. ¿Y qué se hace después? Bueno, cualquier cosa que se pueda preguntar, cualquier cosa que se quiera preguntar más bien, es decir, se trabajaría independientemente de los resultados, como es decir, al tener un valor de J y un valor de K, se trabaja igual a como se hizo en el capítulo 14, ¿no? Si pidieran, por ejemplo, información de un campo B. Si pidieran información de un campo B. Entonces, hay una situación que debo comentar. Igual está en un video, pero no, siempre lo preguntan. La pregunta sería más bien, ¿podemos concluir que el campo B en todo punto será cero? Es decir, dado que no hay densidades de corriente de ningún tipo, el rotacional de M da cero y el producto cruz también da cero, entonces no hay densidades de corriente, tendremos entonces un campo B. Ahí ya nos olvidamos del tema de magnetización y recordemos que en el capítulo 14 trabajamos con densidades de corriente, ya sea volumétricas o superficiales, o sea, nos olvidamos ya. Luego de calculado esas dos cantidades, lo trabajamos con el capítulo 14. La pregunta será, ¿será que el campo B es cero en todo punto? Esto no tiene por qué ser un monólogo, si no, realmente no tiene sentido que se conecten y no vayan a decir nada. Será, ya hicieron examen de eso, es lo curioso. La pregunta no es, en principio no es o no tiene absolutamente nada que ver con el capítulo 20. En realidad ya calculamos K y J, pero conociendo K y J los tienen ahí. La pregunta es, ¿será que el campo B es cero en todo punto? No, ingeniero, no creo que pueda decir solo con eso. ¿Por qué no? Porque también puede haber la existencia de un campo H y que puede encontrar si hay Bueno, pero dipolos. yo no. Espérame. Yo estoy preguntando del campo B, no estoy preguntando del campo H. O sea, mm, Lo demás. Pregunta, así como está de la primera unidad. Dada esa J y ese K, que son cero, podemos concluir que
que el campo B sea 0. Y lo comento, esa es una pregunta así como está de un problema del examen de periodo pasado. Claro, yo mencioné dos formas de hacer el ejercicio, pero así, eso fue una pregunta, eso básicamente así apareció un problema del periodo pasado. Bueno, veo que escriben, no sé si están... Alberto dice si sería 0, resolver la integral de campo daría 0, y Miguel dice, bueno, supongamos que solo tengo el material magnetización, no hay absolutamente nada más, por eso, claro, no está la esfera magnetizada, es una magnetización, digamos, permanente, es decir, lo que sea que haya magnetizado a la esfera desapareció, entonces lo único que hay presente es eso. La esfera se mantiene, es decir, la esfera se mantiene sin movimiento, o sea que de repente podría ser, si damos alguna situación que hubiese, o la posibilidad de que hubiese cargas libres, pero como no se está moviendo, entonces no hay manera que se produzcan densidades de corriente libre, y tampoco estamos considerando el hecho que sea dieléctrico y que tengamos una densidad de carga dieléctrica, ligada, perdón, pero igual no hay movimiento. Entonces, si no se está moviendo y no hay campos diferentes, externos, ¿cambiaría su respuesta, Miguel? Bueno, la situación es cierta hasta cierto punto. Particularmente si vamos a la deducción, y lo van a ver, lo comento en un video, cuando se hace la deducción, aquí hay un error, por cierto, es la página, perdón, la ecuación es la 1.125. Entonces, claro, ¿no? Para pasar de la línea anterior, voy a copiar de la línea anterior. Es decir, la situación empieza a definir, así como se hizo, o de manera análoga como se hace para el caso del dipolo eléctrico, ¿no? Se calcula, en este caso, un potencial considerando una pequeña parte del material. Entonces, ahí tenemos básicamente un momento dipolar por unidad de volumen, E minúscula. Y lo que se aplica es la fórmula del potencial para un dipolo puntual. Particularmente, como estamos considerando el objeto como un conjunto de pequeños dipolos puntuales, entonces se integra y se tiene el potencial. De manera similar a como se obtuvo las cargas ligadas en el caso electrostático. Pero bueno, entonces se hace un desarrollo, en todo caso, y aquí al usar estas dos ecuaciones, pero particularmente esta, que es una ecuación que está ahí en el libro, se puede probar, en todo caso, es como una especie de equivalente, por así decirlo, al teorema déjeme buscar, al teorema de Stokes.
Pero la situación es que el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia saben que no se cumplen siempre. Hay restricciones, ¿no? Particularmente esa ecuación 125 es la que está acá. Y vean que no luce como usualmente, porque no es decir, no es en sí 100% el teorema de Stokes o 100% de la emergencia, es un teorema equivalente. Son unos teoremas que están ahí al final del libro medio escondidos. Pero en todo caso, para demostrar esa identidad, se puede demostrar de dos maneras, pero normalmente esa se agarra el teorema de Stokes, o cualquiera de los dos en realidad, pero recordemos que cualquiera de los dos tiene restricciones respecto al campo vectorial. Si el campo vectorial está o es indefinido, normalmente el teorema de Stokes, es decir, si es indefinido en algún punto del interior o en algún punto de la frontera, podría ser una discontinuidad que pueda ser removible o una discontinuidad que no sea removible. Pero en el caso cuando es una discontinuidad que no es removible, es decir, que luego de multiplicar por los diferenciales, por el diferencial de área, por el diferencial de volumen, esa discontinuidad, me refiero, por ejemplo, pues yo puedo tener en una esfera, por ejemplo, yo puedo tener un campo vectorial así, pero como yo multiplico por un diferencial, digamos en esféricas, ¿no? Un diferencial de área o de volumen, entonces de repente esta función no está definida en R igual a 0, es discontinua, pero al multiplicar por R la discontinuidad desaparece. Pero al final de cuentas el campo vectorial es discontinuo. Entonces, en ese tipo de problemas puede ocurrir que el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia no sean ciertas. Entonces, al no ser cierto esto, al no ser cierto eso, entonces no sería cierto eso y no sería cierto esto. Pero claro, pensaríamos en un problema donde el vector de magnetización presentase algún tipo de discontinuidad, que este no es el caso. Quiero aclarar, ¿no? Vean que aquí el campo vectorial, que es la magnetización, no es discontinuo en ningún punto del interior. Entonces yo en los recursos presento un contraejemplo donde me quedaría algo así. Y alguien va a decir, bueno, pero es que no cambia mucho. Calculan el rotacional, lo mismo, ¿no? Porque en realidad lo que estoy cambiando es el tipo de función, pero veo que no hay componente phi, no hay componente teta, la componente r no depende de phi, no depende de teta. Entonces vuelve a quedar 0. Vuelve a quedar 0. Calculo, perdón, el caso UGM y la historia es la misma, ¿no? Esto y vuelve a quedar 0. O sea que al final de cuentas no hay cambio. Entonces yo diría, bueno, para este otro campo, el campo B en todo punto sería 0, ahí no. Por la discontinuidad y porque el teorema de Stokes lo que se usó para demostrar 1.25 ya no es cierto. Entonces, el libro quizás no lo menciona como tal, pero da, por ejemplo, pistas que hay que seguir de manera muy minuciosa. Por ejemplo, si se van al ejercicio, el libro que está propuesto, aquí está. Por ejemplo, tendrá que ver este, ¿no?
Voy a poner aquí a la par. Este es el 29. Vean que es la misma historia, ¿no? Dice una esfera con radio, tiene su centro en el origen, es magnetizada de tal forma que en coordenadas esféricas m es una función de r que va en r, encontrar jm y k sub m. Si no existen corrientes libres en ningún lugar, encontrar B en el interior y encontrar H en el interior y encontrar H en la superficie de la esfera y justamente fuera de ella. Vean que es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, ahí habla de una función m que depende de r, cualquiera, solo que ahí el libro no dice por qué razón m es finita. En el origen, en realidad tendría que ser finita en cualquier punto en el interior, no solamente en el origen. Pero la situación es eso, ¿no? Si se presenta algún tipo de discontinuidad, el teorema de Stokes y la regencia no van a ser ciertos, por lo tanto, las densidades de corriente calculadas de esa forma no van a ser correctas. Entonces, en este ejercicio, en el que yo planteé inicialmente, bueno, como yo puedo decir, ¿no?, que B es mu sub 0 sobre 4pi, la suma, ¿no?, la superposición de si hubiese alguna densidad de corriente volumétrica y le sumo, ¿no?, si hubiese alguna densidad superficial. En este caso, para la primera opción, este es 0 y por lo tanto B es igual a 0. Y claro, esto es en todo punto. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿será H 0 en todo punto? Encontramos B, ¿será H 0 en todo punto? Imaginen que alguien dice, pero vamos a ver si lo logro convencer de lo. Pero es que B es igual a mu sub 0 por H, ¿no? Y si B es 0, entonces H será 0. ¿O hay algún problema con el argumento que estoy diciendo? Vamos, hay 7 estudiantes conectados. Yo esperaría 7 respuestas. Si dicen que están estudiando, tendrían que responder, ¿no? Alberto, ¿qué cree usted? ¿Será que si uso esa relación que B es igual a mu por H, entonces al ser B 0 en todo punto, entonces H será 0 en todo punto? Alberto. Pues la verdad no sé, pero usándola así directo como lo tiene usted en esa fórmula, solo despejando H, tal vez sí sería 0 en todo punto.
Pablo, ¿qué dice usted? Pueden responder en el chat, no es que no están obligados al micrófono, pero básicamente estoy citando los errores que cometieron el periodo pasado. Y si ven la grabación del periodo pasado, estaba citando los errores del periodo antepasado y así va la cadena. La respuesta sería no. ¿Por qué razón? Porque esta ecuación, si alguien quiere concluir de esta ecuación es para un medio IL o IHL. Y ya lo mencioné, que un problema me dé la magnetización no quiere decir que sea IHL o IL. IHL o IL, cualquiera. Entonces, si me dan la magnetización, no están diciendo que sea el medio de ese tipo. Entonces, la ecuación, en principio, no se puede usar directamente. Igual que en 321. En 321, si se daba la polarización, no podían usar ninguna ecuación que dijese que fuese IHL. Ahora, ¿cuál sí podrían usar? Bueno, una ecuación general. La ecuación general es H es igual a B sobre mu sub 0 menos M. Este es equivalente a aquella que decía el campo D es igual a epsilon 0 por E más P. Es la equivalente. Esta funciona en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sabemos es que el campo B es 0 en todo punto. Eso sí. Entonces, el campo H será igual a la magnetización. Pero claro, perdón, menos la magnetización. Pero claro, no, esto tendrá sentido a los lugares donde la magnetización esté definida. Y evidentemente, la magnetización solo está en la región del interior de la esfera. Entonces quiere decir que al final de cuentas H va a ser igual a menos el valor que en este caso era era R cuadrado en R, cuando R es menor que A. Y luego sería 0 cuando R es mayor que A. ¿Por qué razón? Porque es que la magnetización solo existe en el interior de la esfera. Ahora, ¿qué relación podríamos usar, por ejemplo, en el vacío? La situación es que en el vacío, ahí sí podemos utilizar que el campo B es mu sub 0 por H. En todo caso, estamos hablando que el vacío es esta región. Entonces, claro, en el vacío sí es válida esta ecuación. Porque entonces, si en el vacío B es 0, H va a ser 0. O si fuese un problema donde tenemos un medio IHL, que fue la ecuación anterior que mencioné que no se podía usar porque en este caso no dice eso, pero si algún problema lo diga, entonces sí. Entonces, el campo H sería igual a menos la magnetización en la parte del interior de la esfera. Entonces vean que esa idea, ¿dónde lo dejé? Esa idea es la que se puede aplicar exactamente acá. Ahora, ¿qué podrían agregar? La situación es, bueno, eso es en el caso de que tengamos un vector de magnetización que no presente ningún tipo de discontinuidades.
Pero ahora, ¿qué sucede con algo así? Entonces, si tenemos un vector de magnetización que presenta discontinuidades, no tendrá sentido calcular la densidad de corriente de magnetización de la forma que lo hicimos ahorita. El rotacional de M o el producto cruz de M con el vector normal. Tendríamos que recurrir a otro tipo de herramientas para poder encontrar el campo B y el campo H. ¿Qué herramientas podrían ser? Bueno, número uno, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros de esta ecuación, por ejemplo, o sea, lo importante sería no usar esto. Es decir, transformamos esa ecuación, la 26 se obtiene al usar esta identidad, que si tenemos una discontinuidad no es cierta. Entonces, pero claro, la de arriba se puede utilizar. Y de repente aquí podrá quedar alguna discontinuidad removible, porque es lo que decía, ¿no? Aquí tendríamos un R cuadrado, el diferencial de volumen sería un R cuadrado seno, entonces se va y no me queda indefinido. Entonces la expresión se puede utilizar. Entonces tendríamos el campo, pues aquí sería el campo del potencial vectorial, perdón, en todo punto, si fuese posible calcularlo. En este caso, pues habrá que hacer las cuentas, las operaciones y ver si se puede calcular. Pero ya conociendo el campo, a partir de ahí, ver cómo encontrar B. ¿Cómo? Pues primera opción. Entonces encontramos A, ver si es posible calcularlo en todo punto. Si es posible encontrarlo en todo punto, entonces le tomo el rotacional y encontramos B. Segunda opción, usar una herramienta que se comenta más adelante, que sería el potencial magnético escalar. Que es el phi sub m, donde existe una especie de equivalencia, ¿no? Recordemos que en el caso electrostático, el campo eléctrico es conservativo y por lo tanto, al ser conservativo, esto es menos el gradiente de una función de potencial eléctrico. Ya vemos que en el caso de la magnetostática, es decir, problemas de corrientes estacionarias, se sigue cumpliendo. Pero ya cuando tenemos corrientes variables en el tiempo, ya ese campo eléctrico no es conservativo. En general, no. La situación es que se define el potencial magnético escalar considerando una situación de que no existen corrientes libres. La pregunta puede ser, bueno, ¿qué es una corriente libre? Pues es cualquier densidad de corriente que se ha trabajado en los capítulos anteriores. En los problemas decía antes, se tenía una línea con una corriente, o teníamos una densidad superficial en un cilindro, o un plano tenía una densidad de corriente K. Entonces, todas esas densidades son libres. Si la carga se estaba moviendo por el efecto de alguna batería, las baterías consideramos que estaban en el infinito o que eran despreciables su efecto y todo lo demás. Pero esas son las corrientes libres, todas las que se han trabajado hasta el momento. Ahora, ¿cuáles son las corrientes que no son libres? Bueno, las de magnetización, que son las que aparecen debido al fenómeno de magnetización. Si aparecen, vimos que cuando esto se cumpla,
Cuando esa relación se cumpla, tendríamos densidades de magnetización y por lo tanto hay corrientes de magnetización, producto de ese fenómeno. Pero si no existen corrientes libres, se puede probar que el campo H es menos el gradiente de una función de potencial magnético escalar. O sea que H sería conservativo. ¿Y qué implica el hecho de que sea conservativo? Que no siempre lo va a hacer, ojo. ¿Sí? Se tienen que considerar la situación de las corrientes libres para, bueno, y también, ¿no?, que no tengamos otro punto, que no tengamos campos variables con el tiempo. Son dos cosas. Entonces, si se cumple eso, el campo H es conservativo y el hecho que sea conservativo implica que ese potencial satisface la ecuación de Laplace. Entonces, es decir, si satisface la ecuación de Laplace más condiciones de frontera específicas, o sea, hay condiciones de frontera que el problema me diga, entonces eso implica que podemos utilizar, si es un potencial que depende de dos o más variables, pues se podría utilizar separación de variables. Entonces sería encontrar el potencial, luego encontrar el campo H y luego encontrar B. O encontrar lo que mencioné antes, ¿no? Encontrar el potencial vectorial en todo punto, luego encontrar B en todo punto. Y se puede probar que y espero que lo hagan, para esta expresión van a ver que el campo B no es cero en el interior de la esfera. En el exterior sí. Pero en el interior no. Y es algo que, repito, está en la justificación. Es algo que, repito, Agnes lo pone como medio oculto, pero esa es la razón. O sea, que el 29, la razón de colocar que sea finito no es por de puro gusto, sino que se debe cumplir. Entonces, vemos que van a existir herramientas adicionales para calcular la misma situación, pero que la herramienta de separación de variables, que ya ha aparecido, ¿no? Es decir, ya apareció en problemas de la primera unidad, aquí aparece un poco más. Normalmente los problemas de separación de variables son aquellos de esferas y cilindros, ¿no? En problemas de cartesiana es raro. Normalmente los problemas ya, después del capítulo 11, los problemas que puedan aparecer de separación o problemas en esféricas o problemas en cilíndricas. Entonces yo recomiendo, ¿no?, que cuando empiecen a ver los ejemplos, dejen tiempo para hacer este caso y verificar esto, ¿no? Ya sea por cualquier opción que puedan concluir. Porque aquí la situación es que esto tendría que ser en todo punto y eso saben que no siempre se puede. Pero si lo hacen por separación de variables, entonces van a concluir de que el campo B en el interior de la esfera no es cero. ¿Qué otra cosa se puede visualizar en este capítulo? Por ejemplo,
La idea de esta densidad de corriente es porque el material magnetizado se ve como pequeños dipolos, entonces tendría sentido ver ese conjunto de densidades de corriente, análogo a cuando el material se polariza, ¿no? Que lo que tenemos son densidades de carga. Es un reacomodo del interior del material. Podemos decir que son corrientes que se producen, o sea, que en la realidad aparecen cuando el material se magnetiza, pero cuando tenemos la situación de corrientes, que no hay corrientes libres, y como decimos, bueno, esto es un potencial, ¿no? Que al final de cuentas uno dice, bueno, este potencial, ¿quién lo produce? Lo producen las cargas. Es decir, hay cargas, particularmente estáticas, esas cargas producen ese potencial. Entonces, aquí quizás porque la expresión, ¿no? La ecuación, es decir, si es una función, ¿no? Que satisface la ecuación de Laplace, la expresión tendría que ser muy similar a esta. Es decir, matemáticamente, el potencial vectorial y el potencial vectorial magnético, perdón, el potencial escalar y el potencial escalar magnético tendrían expresiones muy similares en los casos que ambas verifiquen la ecuación de Laplace. Recordemos que hay que tener cuidado, ¿no? Este a veces podría ser una ecuación de Poisson cuando tengamos alguna densidad volumétrica. Basados en eso, se definen de manera conveniente ya las llamadas cargas en el sentido ficticio. ¿Cómo así? Bueno, es que se busca el equivalente de decir, bueno, hay cargas que producen el potencial electrostático, cargas reales, evidentemente. Entonces aquí se busca un análogo matemático para facilitar el cálculo. Entonces se definen, es decir, se crea a partir de la ecuación, o perdón, se deduce a partir de la ecuación que se podría tener de manera análoga densidades de cargas que no existen en la realidad. Repito, en este caso sí, no existen. Por eso se suele llamar cargas ficticias, pero que matemáticamente ayudan. Y vean que las expresiones de estas cargas ficticias, que también ya son llamadas polos, de repente algunos le llaman los polos ficticios o simplemente polos, cumplen la analogía de lo que se tiene en el caso del dieléctrico. Entonces, si tenemos densidad, es como pensar como en el capítulo 5, ¿no? Matemáticamente y físicamente, el tener densidades de carga permite calcular el potencial en puntos donde la integral lo permita. Y también permite poder plantear la separación de variables. Claro, hay que notar en cuenta, ¿no? Que si esto es 0, y eso es otro punto que debemos recordar, ¿no? Que si el P sub m es 0, es que tenemos la ecuación de Poisson. Si el P sub m no es 0, perdón, lo dije al revés. Si la densidad de carga de magnetización es 0, tenemos la ecuación de Laplace. Si la densidad de carga de magnetización es 0, sería la ecuación de Poisson. Que eso es lo que, o sea, no, tengo que comentarlo, no siempre la ecuación de
de Laplace. Particularmente, regresando a este ejercicio, aquí lo debo corregir, ¿no? Pero particularmente para este ejercicio, entonces si toman ustedes la divergencia, les da 0. Entonces, en este problema sí se tiene la ecuación de Laplace y entonces sí se puede resolver el potencial magnético escalar, perdón, potencial, bueno, lo iba a decir al revés, sí, potencial magnético escalar en todo punto. Y a partir de ahí encontrar el campo H y luego con el campo H encontrar el campo B. Entonces, en uno de los videos menciono, hago todo esto porque en uno de los videos menciono que no siempre se va a poder utilizar estas ecuaciones. Pero aquí aclaro el por qué. Si es una situación donde la magnetización presenta algún tipo de discontinuidad, no se va a poder utilizar esa expresión. Por lo menos, bueno, el periodo pasado también lo comenté, pueden ver la videoconferencia. En examen venía un problema así, el campo era 0 en todo punto y la mayoría pues hizo otra cosa. Bueno, preguntas. Bueno, no era directamente así el problema, pero algo así. Pueden ver la grabación si quieren de la revisión de ese examen. Preguntas. ¿No? Bueno, ustedes sabrán. Vemos entonces el lunes. Recuerden mañana el examen. Buenas noches.